Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este servicio para nuestro Dios. Iniciamos con un introito coral a cargo del coro infantil Juntos en Armonía. Ahora tenemos el llamamiento a la adoración que se encuentra en el Salmos 34 del 1 al 3. La palabra de Dios dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte y adorarte, Señor, para darte la gloria y la honra a ti. Te ofrecemos este culto, Señor, que sea de agrado delante de ti, Padre, y limpia nuestras faltas, Señor, para que nosotros podamos estar limpios delante de tu trono, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Condesciende, Señor, y recibe el honor que tus hijos te dan. Condesciende, Señor, y reside con nosotros por siempre jamás. Con tu justicia llena
es el orbe, como las aguas ha llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Les invito, hermanos, a que juntos leamos Isaías capítulo 12, del 1 al 6. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahora es el momento de una ofrenda de gratitud a cargo de Axel Matías Sosa Barradas. Buenos días, hermanos. En este día voy a hacer una participación especial porque Dios me dejó cumplir un año más de vida. También les doy gracias a Dios porque nos ha cuidado en esta pandemia y no nos hemos enfermado. Voy a decir el Salmo 111 del versículo 1 al 5. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado de comer a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Amén. Contigo quiero caminar.
Ahora tendremos una oración de intercesión. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias porque nos permites este momento, Señor, de comunión contigo, Padre. Te damos gracias porque tú has cuidado de nuestra vida, Padre, hasta este momento. Te pedimos por todos nuestros hermanos, Señor, que están enfermos, Padre, que tú les bendigas, que tengas misericordia de ellos y les restaures su salud conforme a tu voluntad. Te pedimos por sus familiares, Padre, que tú les des consuelo, fortaleza, Señor, y la fe en ti, Señor. También te pedimos por los gobiernos, Padre, por nuestro presidente, Señor, que tú le des sabiduría para poder dirigir a todo un país. Te pedimos también por nuestros diáconos, los ancianos de nuestra iglesia, Padre, que tú les des sabiduría para dirigir a tu pueblo, Señor. Y a todos nuestros hermanos, Señor, que nos des sabiduría para poder elegir al pastor que tú ya tienes destinado para tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Padre, y te damos la gloria y la honra a ti, nuestro único Dios verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salve Jesús, bien
es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor. Satán y su furor dañarnos no podrán, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece, nos pueden despojar de bienes sobre hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Ahora tendremos nuestra lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 13. La palabra de nuestro Dios dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ahora escucharemos el mensaje de la palabra de Dios, precursores de la Reforma, a cargo del anciano de Iglesia, Pío Crescencio Ramírez López. Hermanos, amigos que nos siguen por esta transmisión en este culto virtual, damos gracias al Señor porque nos permite estar con ustedes. Les ofrecemos un saludo muy caluroso, muy fraternal, que Dios los siga bendiciendo en todas las cosas, en todo lo que hacen. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y que sea esta la que hable a nuestros corazones. Voy a invitarles a que estén con sus Biblias para seguir algunos pasajes y así corroborar lo que dice la santa palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a meditar en su verdad.
Amoroso Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos las gracias porque nos permites adorarte y bendecirte. Gracias por este culto, gracias porque llegamos a este momento, Padre Santísimo, en el que vamos a meditar en tu palabra. Ayúdanos, bendícenos, no mires nuestras deficiencias, nuestras insuficiencias, sino súplelas, Señor, con la ayuda y bendición y participación de tu Espíritu Santo, de tu Espíritu Divino. Guárdanos en tu amor y en tu misericordia y te pedimos tu ayuda para este momento. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo imploramos. Amén. Si las cuentas están bien hechas, precisamente hoy, en este día, se cumplen los 504 años de haberse llevado a cabo el movimiento reformador allá en la Europa, especialmente en el país de Alemania, donde se inició este proceso. Damos gracias a Dios porque lo podemos conmemorar, lo podemos recordar y vamos a meditar en la palabra de Dios precisamente sobre este suceso que aconteció hace varios años. Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El 31 de octubre de 1517 es la fecha señalada en la historia como el inicio de la Reforma Protestante, o simplemente Reforma, como también se le conoce. Hay suficientes causas por las cuales se llega y se justifica este movimiento reivindicador en la Iglesia cristiana. Entre ellas encontramos la famosa venta de indulgencias por el clero católico romano, con las cuales supuestamente se garantizaba la salvación espiritual de la persona, librándolo de las penalidades de un purgatorio. La reforma es un volver a la forma, es regresar al origen, en este caso a las Escrituras, a la palabra de Dios, como el medio único de doctrina para la salvación eterna. La expresión, la sola Escritura, ya enfatiza a la Biblia como la fuente del conocimiento divino. Dios, a través del tiempo, ha preservado su palabra para que, aunque existan otras corrientes doctrinales ajenas o contrarias a ella, su verdad permanezca como una luz en las tinieblas. La corrupción echa a perder. En el caso de la eclesiástica, echa a perder la sana doctrina, pero Dios cuida que su santo libro permanezca sin alteración. El movimiento de la Reforma del siglo XVI no es el primero en darse. Ya antiguamente en el pueblo de Israel se dio un caso en que hubo que hacer ciertos arreglos a la práctica religiosa del pueblo de Dios. Esta nación tenía la fiel palabra de Dios, contaba con la Escritura, pero a pesar de ello, el pueblo se fue apartando de sus enseñanzas y de la obediencia al Señor. De ser un pueblo formado, tomado por Dios, llamado, escogido, en donde la adoración solo iba a ser para Él, de ser un pueblo que siguiera al Dios vivo y verdadero, la gente se apartó, adaptó como suyos los dioses de los pueblos circunvecinos, los adoró más que a su Señor y empezó a apartarse de lo verdadero. Israel se convirtió en un pueblo idólatra, pagano, rebelde, adorador de objetos en tierra y en los cielos. La palabra divina se fue olvidando. Pocos fueron los que permanecieron fieles. La mayoría de la gente se corrompió en su espiritualidad y dejó a su Dios único por falsas divinidades y cultos abominables. Había momentos de reavivamiento espiritual, pero al tiempo se regresaba a la apostasía. Pero el Señor no iba a permitir que su palabra, sus mandamientos, su ley se abandonara. No iba a dejar que se olvidara. Proveería de los medios y de personas fieles que en su nombre rescataran y salvaguardaran la voluntad escrita de la deidad. De alguna manera se iba a manifestar una reforma, es decir, regresar
a la pureza de la Escritura como norma única para el pueblo de Dios. En medio de la idolatría, de la apostasía, surge en Israel un gobernante que, junto con sus colaboradores, va a provocar en el pueblo un retorno a Dios y a su palabra. Se trata del rey Josías. Llegó a ser monarca siendo apenas un niño. De 8 escasos años era cuando subió al trono israelita. En la Biblia hay un elogio hacia su persona, diciendo que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En el segundo libro de las Crónicas dice que siendo aún muchacho comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, es decir, al reino, y a Jerusalén, la ciudad capital, de los lugares altos. Quitó la imagen de Acera, una imagen pagana. De los Baales también fueron quitados las esculturas e imágenes fundidas. Quitó todo lo idolátrico. A su corta edad inclinó su corazón a adorar a Dios. En otras ciudades del reino hizo algo semejante. Siendo de 18 años, ordenó la reparación del templo, y al hacer los arreglos y sacar dinero para sufragar los gastos de la restauración, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley. Este libro le fue leído, y al enterarse de su contenido, rasgó sus vestidos en señal de mortificación, de dolor, de enojo, porque lo que hacía el pueblo, lo que hacían los dirigentes religiosos, no estaba de acuerdo con lo que ordenaba el libro hallado. El rey se dirige al templo junto con el pueblo, con los sacerdotes y levitas, y se da lectura al escrito. El rey Josías hace un pacto de vivir en pos de Dios, de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, comprometiéndose a hacer lo dicho en el libro de la ley. Este monarca condujo al pueblo a servir a Jehová. Dentro de las actividades que realizó fue retomar la celebración de la fiesta de la Pascua. Tenían mucho tiempo de no celebrarla. Nuevamente se hizo. Dentro de ese avivamiento, el rey mandó que sacaran del templo los utensilios que utilizaban en los cultos idolátricos. Quitó a los sacerdotes, a aquellos sacerdotes idólatras. Mandó sacar la imagen de Acera. La sacó del santuario, derribó todo lugar idolátrico. Este volver a Dios, a su palabra, fue una reforma que por un tiempo Israel fue fiel al Señor. Dios utilizando a las personas para sus propósitos, y algunas fieles al Señor llevaron a cabo una reforma casi radical. Todo esto liderado por el rey Josías. Pasa el tiempo. Mucho tiempo, se instituye la Iglesia del Señor Jesucristo. La evangelización se extiende por el mundo, abarca parte de Asia, de Europa y hasta cierto lugar de África. Y a la sana doctrina se le empieza a distorsionar en su interpretación y aplicación. Desde la época de la Iglesia primitiva, empiezan a surgir doctrinas exteriores contrarias a la verdad bíblica. Está el caso del gnosticismo, que pretende establecer su doctrina en contra de la Escritura. Este fue un pensamiento que quiso introducirse en la Iglesia, a la que Pablo y otros predicadores hicieron frente. Pero este movimiento fue extenso a la Iglesia cristiana. Fue un movimiento externo. El problema es más fuerte cuando en el seno del mismo cristianismo comienzan a presentarse deformaciones que desvían de la verdad de la Biblia. Aparecen doctrinas humanas que llevan a los fieles a realizar prácticas culticas fuera de lo que Dios en su Escritura establece. Con el paso de los siglos se fue perdiendo la pureza de la Iglesia. Surge la corrupción dentro de su seno. No fue algo que se diese de pronto y en la misma época, sino que fue en el transcurso del tiempo cuando se presenta esta descomposición. Uno de los errores que se introducen es la adoración de imágenes.
rendirles culto a ciertas representaciones antropomorfas a las que con el paso de los años les otorgaron poder para actuar en favor de los fieles. Surge además la doctrina del purgatorio, enseñanza según la cual es un estado de purificación de las almas de los muertos en el que purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria. Esta doctrina se le atribuye al Papa Gregorio Magno, aunque mencionó que era una doctrina discutible. Esta idea cobró fuerza y los fieles la tomaron como verdadera. Aparece el dogma de la transubstanciación, que sostiene que hay un cambio de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entre los dirigentes religiosos se consideró al Papa como la máxima autoridad y se le llegó a llamar, es más, todavía se le sigue llamando el vicario de Cristo. La jerarquía eclesiástica desvió sus enseñanzas y cayó en una grande y grosera inmoralidad, en actos disolutos, al grado de practicarse la fornicación, el adulterio, y los altos líderes religiosos caían en verdaderas orgías. Además, el alto clero llevaba una vida suntuaria. Estos males y otros se desarrollaron en el transcurso de siglos, practicándose dentro de la Iglesia, de tal manera que se paganizó. El lujo, la riqueza, la compra-venta de cargos eclesiásticos, esto se conoce como pecado de simonía, llegaron a su máxima manifestación. La Iglesia cayó en una degradación. La gente sencilla, la gente humilde, estaba en la ignorancia, desconociendo la auténtica palabra de Dios, viviendo con temores y llena de supersticiones. Se llega a otra abominable acción, la llamada venta de indulgencias, en donde a la gente se le hace creer que comprando un certificado libraba su alma, la de los familiares y de los amigos del purgatorio. Todas estas prácticas, contrarias a la verdad bíblica, lejos de la pureza de la auténtica palabra, son recibidas por los sencillos fieles, creyendo que sus representantes religiosos hablaban con la verdad. Pero tenía que llegar el momento de un despertar. Las cosas no podían seguir de esa manera. La luz en las tinieblas resplandece, dice el apóstol San Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 5. Y a partir del 31 de octubre de 1517 da inicio el movimiento conocido como Reforma o Reforma Protestante. Este hecho en la historia muestra a un Dios preocupado porque la verdad resurgiera. Por un período, la autenticidad de la palabra de Dios parecía quedar sepultada, extraviada, como en los tiempos de Josías. Pero el Señor en sus tiempos se encargó de poner un alto a toda la falsedad existente. En el siglo XVI ocurre algo asombroso. Se le ha catalogado como el inicio de un movimiento depurador, pero queremos decir, hermanos, que ya antes, en épocas anteriores a este siglo, es más, en siglos precedentes, hubo ciertos despertares, ciertos intentos de esclarecer y practicar lo que dicta la sana doctrina de la Biblia. Comúnmente se diserta de Martín Lutero, de Juan Calvino y otros famosos reformadores, porque ellos llevaron a la ejecución la reforma. Pero hay otros personajes que antes que ellos buscaron que la Iglesia regresara a su origen en su interior, que se volviera a la originalidad de la Escritura, y la Iglesia, los líderes especialmente, se guiaran por lo que dice el texto sagrado. A estos intentos anteriores a la Reforma, llevados a cabo por grupos o personajes celosos de la pureza bíblica, se les ha dado en llamar precursores de la Reforma. Empezaron a surgir desde épocas anteriores. Ya desde el siglo XII, en Francia, se habla de uno de ellos, conocidos como los valdenses. Su líder
Fue un hombre llamado Pedro Baldo, de ahí el calificativo de valdenses. Fueron obligados a salir de Francia y encontraron refugio en el norte de Italia. En el siglo XIV, en Inglaterra, alza su voz en contra de las anomalías de la Iglesia dominante un profesor de la Universidad de Oxford, llamado Juan Wycliffe. Negó las doctrinas del purgatorio, de la transubstanciación, se opuso a la invocación de los santos, no reconoció la supremacía del Papa, también se opuso a la acumulación de riquezas por parte de la Iglesia y a la venta de indulgencias. Hacía énfasis en la autoridad de las Escrituras. En cierta ocasión le dijo a un clérigo: si Dios me da vida, haré que el gañán que guía el arado conozca el Nuevo Testamento mejor que tú. Entre sus trabajos está la traducción del Nuevo Testamento al inglés. Se sostiene que la predicación de Wycliffe y su traducción prepararon el camino para la Reforma. Hay más detalles acerca de su biografía, pero lo que se ha expresado por hoy basta. En ese mismo siglo XIV, pero en Bohemia, lo que hoy es República Checa, destaca la presencia de otro varón de Dios, deseoso de que la Iglesia fuera guiada rectamente. Se trata de Juan Hus. Fue profesor en la Universidad de Praga. Para él eran tan importantes las Sagradas Escrituras que enfatizó su autoridad. Al igual que otros grupos, se opuso a la venta de indulgencias y a la veneración de imágenes. Hizo una declaración importante, diciendo que Pedro ni es ni fue la cabeza de la Santa Iglesia Católica. Sufrió el martirio, fue condenado a morir en la hoguera. Su buena influencia continúa. En la segunda mitad del siglo XV, allá en Italia, pero especialmente en la ciudad de Florencia, hace presencia la figura de un monje dominico quien con sus prédicas provocaría el despertar espiritual de muchas almas y de casi toda la ciudad florentina. Me refiero a Girolamo Savonarola, quien desafió la autoridad papal con sus sermones, ignorando las amenazas del Papa Alejandro VI. Atacó las inmoralidades de este clérigo. Se dice que llevaba la catedral a llenarla de fieles ansiosos de escuchar la palabra y vivir conforme a ella. También pasó por el martirio. Así como ellos, existieron otras personas que se mantuvieron fieles al Señor y a su palabra. No se nombran, pero Dios las conoce y valora su esfuerzo, valora su lucha. Forman ese remanente que Dios se tiene reservado. Los personajes mencionados mostraron un celo santo hacia la obra divina, que se proclamara la verdad y vivir conforme lo dictan las Escrituras. Fueron despertares aislados, no tuvieron la fuerza del movimiento de reforma. Esto es debido a que no estaban presentes, no estaban dadas todas las circunstancias que confluyeron y favorecieran sus esfuerzos. La lucha que llevaron a cabo por un regreso a la palabra, por una conducta acorde a la voluntad de Dios, no dio todos los resultados esperados. Pero sus trabajos no fueron en vano, porque con su actuar, con su esfuerzo, su testimonio, abrieron la brecha, iniciaron el camino, sentaron las bases que después los reformadores con más elementos llevarían a cabo. Estos pre-reformadores fueron muy conocedores, estudiosos de la palabra de Dios. Por eso pudieron percibir los errores de una iglesia deformada y por ello alzaron su voz contra todo lo que existía de falsedad. Todo se hizo en el tiempo divino. Dios siempre ha tenido fieles para salvaguardar sus estatutos que aman la verdad de su revelación, como en los tiempos del rey Josías, que primeramente buscaron a Dios con todo su corazón
y como consecuencia fueron usados por la deidad para cumplir con sus propósitos. Ya el Señor Jesucristo lo había expresado, ya lo había dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta expresión de nuestro Salvador se ha cumplido, se sigue cumpliendo en el presente y lo seguirá en el futuro. Por muy amenazada que esté la verdad divina, esta permanecerá incólume. Toca a la Iglesia de nuestros días hacer suyo y practicar el lema: la Iglesia reformada, siempre reformándose. Los tiempos que vivimos, al igual que los del apóstol San Pablo en el pasado, son malos, son difíciles, al igual que en aquella época. En la Iglesia tratarán de infiltrarse doctrinas y prácticas contrarias a la sana palabra de Dios, o que quieran tergiversarla. Toca al pueblo del Señor ser vigilante, estar al pendiente de todo ello. Se requiere llevar a la práctica la orden del Señor Jesús que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los males de doctrinas y prácticas de la Iglesia anterior a la Reforma en parte se debieron al desconocimiento de la palabra. El pueblo de Dios tiene la responsabilidad de conocer la Escritura, la Biblia, su Biblia, nuestra Biblia. Que el conmemorar un año más de la Reforma Protestante sea para agradecer al Todopoderoso su gran provisión, el concedernos poder tener la palabra, el poder llevar una práctica cristiana teniendo al alcance el recurso de su gran revelación como una norma de fe y práctica. Sigue vigente la exclamación del profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, en su primera parte, donde dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Puede ocurrir todo, pueden pasar muchas cosas, pero la palabra de Dios siempre es viva y eficaz, decía el profeta Isaías, y su voz sigue siendo válida. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Que Dios les bendiga y les guarde en su amor. Amén. Salvador.
Bien, hermanos, es tiempo de dar nuestra ofrenda. En pantalla aparecerán los números de cuenta y la clave interbancaria donde podemos hacer nuestros depósitos. Hagámoslo con un corazón agradecido y alegre. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por este momento, Señor, en que podemos darte un poco de lo que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias también porque tú has provisto nuestras necesidades, Señor, y te suplicamos, Padre, que bendigas a nuestros hermanos que administran las ofrendas, Señor, porque es para tu obra, Señor. Dale sabiduría, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar, y sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Ahora tenemos una ofrenda coral a cargo del coro infantil, Juntos en Armonía. Cantarás conmigo de Jesús, porque es nuestro amigo. Cantarás conmigo al Señor, nuestro Salvador. Cantaremos por su amor, cantaremos por su paz, cantaremos al Señor. Y dirás conmigo que eres Rey, es el Rey de Reyes. Y dirás conmigo que eres Dios, es Hijo de Dios. Cantaremos porque fue, cantaremos porque es, cantaremos que será. Gloria a Dios el Padre, el Señor, porque es creador. Gloria al Rey, gloria a Jesucristo mi Señor, y al Consolador, porque son la Trinidad, alegría y verdad. Cantaremos al Señor, cantaremos al Señor, cantaremos al Señor. Estamos por terminar nuestro culto. Recibamos la bendición a cargo del anciano de iglesia, Pío Crescencio Ramírez López. Amados hermanos, queridos amigos, damos gracias a nuestro Dios por haber tenido este tiempo de culto para la honra y la gloria de nuestro Señor. Vamos a culminar este servicio despidiéndonos con una oración y la bendición que vamos a encontrar allá en el libro de los Números, capítulo 6, versículo 24. Señor y Padre, que moras en los cielos y estás en todo lugar, te agradecemos este tiempo de adoración, este tiempo de comunión con tu iglesia, aunque es en forma virtual, pero nos sentimos unidos, Padre Santísimo, y te agradecemos este momento y que tú te hayas agradado de todo lo que se ha realizado en este momento. Padre Santísimo,
Ayúdanos, bendícenos, permítenos una semana con tus bendiciones, con tu presencia. Bendice a tu pueblo, Padre bendito. Escucha su voz cuando clame a ti en sus diferentes súplicas, en su gratitud hacia ti, hacia tu nombre, y te rogamos que sigas con nosotros. Padre amoroso, te lo decimos y te lo rogamos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y ahora, amado pueblo de Dios, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el pueblo de Dios dice, amén. La paz de Dios que sobrepasa toda comprensión, en Cristo siempre guardará nuestra alma y corazón. La paz de Dios que sobrepasa toda comprensión, en Cristo siempre guardará nuestra alma y corazón. Amén.